la idea un poco de hacer este webinar surge como una pregunta ad metrix sobre cómo proteger nuestra salud mental en tiempos de home office. Y desde ahí se nos ocurrió un poco elaborar lo que es este webinar para poder tener algún material práctico sobre cómo protegernos a nosotros mismos en funciones como el teletrabajo. ¿Sí? Y desde ahí me gustaría partir con algunos alcances que son importantes para poder entender lo que va a ser este webinar y poder también comprendernos a nosotros y después tomar aspectos más prácticos que podemos ir profundizando en la medida en que ustedes vayan preguntando y podamos tener algún tipo de diálogo durante la presentación o al final como ustedes quieran. Bueno, esta pregunta que aparece de por qué protegernos el día de hoy surge a propósito de que el COVID nos afecta no solo a nivel físico, sino que también a nivel psicológico, y eso implica que tenemos que tener una distancia social respectiva, ¿no? Una de las ordenanzas que ha hecho la OMS el 18 de marzo de este año ha sido mantener una cierta distancia social, que significa distanciarnos a nivel físico, pero no necesariamente a nivel afectivo, ¿sí? Y ahí uno puede entender de que vamos a estar en periodos de cuarentena, donde vamos a estar aislados de otras personas que antes veíamos con cotidianidad, pero que hoy en día podemos y debemos tener una conexión más afectiva con el otro. En ese sentido, una de las prevenciones que nos hace la OMS es que el hecho de estar en una situación como esta, que no se había dado nunca, ¿sí? Porque es a nivel mundial, implica que hayan surgido algunos elementos o efectos de angustia, eventos depresivos y eventos sobre todo traumáticos o de estrés postraumático. Eso implica que, de alguna manera, el último estudio que se hizo en Wuhan, que fue en febrero, dio a conocer que gran parte de la población estaba expuesta a la idea de que podíamos tener un estrés postraumático por sentirse necesariamente aislados, confinados, y eso implicaba también asumir una nueva realidad. Por lo tanto, no hay, digamos, una forma ideal de asumir una nueva realidad a propósito de la situación que nos está pasando, pero sí podemos comprender qué es lo que nos está pasando y entender qué es lo que nos está pasando de múltiples maneras. Por lo tanto, ustedes van a escuchar a múltiples especialistas hablar de charlas y de qué hacer, qué no hacer, y de alguna manera eso más bien son ideas o aproximaciones a lo que se debería hacer, todas regidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bajo esa idea es que vamos a trabajar hoy pensando en cómo debiésemos orientar nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo podemos vivir la situación de pandemia o las distintas situaciones emocionales? Y aquí yo les describo algunas de los síntomas o de las emociones que podemos sentir a diario durante este periodo de ya un mes y medio, 2 meses en algunos casos, donde hemos estado en periodos de cuarentena. Entendernos a nosotros mismos, cosa que muchas veces en tiempos anteriores no teníamos el espacio para hacerlo. Eso significa que podemos desarrollar algunas emociones que no nos damos cuenta, por ejemplo, la angustia, podemos tener miedo a contagiar a alguien o a contagiarnos a nosotros mismos, estar a ratos deprimidos o irritables, ¿no? Y a la vez mucho más sensibles de lo habitual, por lo que implica estar deprivados de lo que era la cotidianidad habitual. Eso significa que estamos siendo, entre comillas, invadidos por una serie de informaciones a propósito de lo que está pasando de la pandemia, pero también de lo que nos está ocurriendo a nosotros, sumado a las exigencias del trabajo, a las exigencias de tener o estar en casa y estar con nuestra familia, cosa que dentro de todo estábamos habituados, pero no en un horario continuado, ¿sí? A la vez, otro de los síntomas que ha aparecido como recurrente es el trastorno del sueño, experimentar pesadillas, por ejemplo, o eventualmente tener el sueño cambiado, cosa que es muy común, ¿sí? Y es muy común a propósito de que existe, lo vamos a ver más adelante, un desgaste a nivel emocional, mental, visual, pero no tiene un correlato físico porque la mayor parte del tiempo estamos o sentados o en nuestro sillón, en nuestro sofá, en la cama, trabajando, y por lo tanto, al final del día podemos sentir de que estamos en una situación de estar agotados mentalmente, pero no físicamente, y eso implica que nos tardemos un poco más en poder descargar nuestra energía y por lo tanto en dormirnos, ¿no? Entonces pueden ser las 12, 1 de la mañana,
y seguimos despiertos y nos despertamos más tarde de lo habitual. Entonces van cambiando ahí, digamos, la sintomatología dependiendo también de lo que hemos ido viviendo. Yo diría que uno de los aspectos más relevantes y que no hay que dejar de lado es la sensación de que nada pasa, que puede ser una reacción muy importante y muy riesgosa, porque a ratos podemos tener como esta sensación de que a nosotros no nos va a tocar, porque la población riesgosa finalmente es o el adulto mayor o las personas que tienen algún tipo de patología asociada, y por lo tanto nos puede dar la percepción de que nosotros no nos vamos a contagiar y nos dejamos de cuidar, y eso implica que podamos contagiar a otros. Entonces, un síntoma que es como una forma de negar nuestra realidad que estamos viviendo a propósito del miedo que estamos sintiendo también, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de síntomas familiares, lo que nos puede estar ocurriendo es que nos podemos sentir agobiadas o agobiados por estar no solo siendo papás, mamás a la vez, sino que estar preocupados de las labores de la casa, preocupados de las labores, digamos, del trabajo que hay que rendir en el trabajo, preocupados de la emocionalidad, de lo que nos está pasando, de lo que le está pasando a nuestros hijos, ¿no? Y a la vez podemos estar mucho más estresados por los nuevos roles que están apareciendo y que antes estaban mediados por llegar a la casa y cocinar. Hoy día es todo a la vez, todo está pasando, a veces estamos escribiendo y resulta que tenemos que ir a ver que no nos hierva, digamos, algo más o que no se nos pase la cocción, etcétera. Entonces, es una serie de multiplicidad de roles, ¿no? Que implica inevitablemente estar en una situación más ansiosa, que son situaciones esperables, pero que a la vez hay que prestar atención a lo que nos está pasando. A nivel, por ejemplo, de la pareja, nos puede pasar la sensación de estar con un miedo a perder al otro, una necesidad también de estar más dependiente con el otro, y eventualmente yo pongo ahí una sintomatología importante que es la discusión de pareja, que tiene que ver con poder descargar muchas veces aspectos de miedo o situaciones que aparecen como angustia en el otro. Entonces es como pensar también por qué estamos descargando cosas que de repente no es necesario descargar en el otro y que nos empieza a afectar. En el caso de los niños, por ejemplo, podemos sentirlos mucho más irritables. En algunos casos desarrollan alguna sintomatología de encopresis, ¿no? Que es el hecho de que se hagan pipí en la noche, ¿no? Cosa que antes no pasaba, ahora empieza a aparecer como una forma de poder lidiar con el temor, con la angustia, con de repente poder dar alguna conducta, algo que ellos no pueden hablar y que requieren de que el adulto se acerque, de que el papá, la mamá, el hermano pueda hablar con esa persona, con el niño y explicarle lo que pasa, con el joven explicarle lo que pasa, poder tener un periodo de conexión emocional permite también de que esas cosas vayan aminorando, que la sintomatología se aminore y que por lo tanto esa, por ejemplo, hiperactividad que aparece como otro síntoma, puedan buscarse tareas y resolver tanto a nivel familiar como a nivel hijo, ¿no? Hermanos. Y uno de los comportamientos también muy relevante a nivel de la sintomatología en el adulto mayor, que es la población más afectada, ¿no? Probablemente se puede presentar más deprimida, ¿no? Más aislada, porque a la vez no nos podemos acercar a ellos, nosotros mismos emocionalmente tenemos miedo de acercarnos y por lo tanto nos distanciamos. Ya no hay una distancia social, sino que hay una distancia además emocional, y eso implica de que ellos estén con una sensación de no poder estar sostenidos en lo que es el entorno familiar, mucho más aislados, mucho más con una sensación de miedo, como decía, pero por otro lado puede aparecer lo mismo que aparecía como en el ejemplo que les daba de no pasa nada, ¿no? Como de negación de la realidad, que sería como, me da lo mismo morir, he vivido tanto que finalmente ya no me interesa seguir, ¿no? Entonces aparece como una situación que puede ser una sintomatología muy relevante. Bajo esa línea, Felipe, uno tiene que estar muy atento, como tú decías, y lo más importante también, hacer como que no pasa nada, porque también puede, me imagino, gatillar en un cuadro postraumático, como que uno tiene que estar muy atento también si vive con familiares, como tú decías, algunos ancianos, y los roles que uno desempeña en la casa también, adaptándose, porque es distinto el trabajo remoto que el trabajo remoto también estando en cuarentena, sabiendo que está falleciendo personas, que el sistema de salud puede colapsar en cualquier minuto. Entonces, ahí uno tiene que estar ojo con esto de auto también, saber lo que está pasando, me imagino.
O sea, hay dos cosas que está refiriendo y que son importantes. La primera es que uno debiese estar atento al otro y a lo que le está pasando, ¿no? Porque lo que se ha demostrado a nivel de lo que previene el estrés postraumático es la posibilidad de hablar con el otro. Muchas veces cuando nos quedamos callados, nos silenciamos de lo que nos pasa, finalmente se transforma en algo mucho más agudo de lo habitual y eso implica la sensación de estar más angustiados y una sensación de soledad. El estrés postraumático se vive, una de las principales sintomatologías es que se vive en soledad, ¿no? Y por lo tanto es traumático porque no puedo sentir que otro me contiene. Y en ese sentido es importante estar siempre en conexión con otros, sabiendo cuáles son mis ritmos, pero también entendiendo que no me tengo que aislar, que esa es una de las recomendaciones incluso que da la OMS para poder sostener y no, digamos, caer en un estrés postraumático. Y lo otro que te refiere en torno a las noticias o al trabajar en tiempos de COVID, bueno, primero que es una situación novedosa, pero que a la vez, como es una situación novedosa, estamos aprendiendo y en ese aprender uno tiene que también escucharse y saber cuándo regular qué es lo que está escuchando, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con hasta qué punto yo escucho las noticias, en qué momento, si trabajo con la televisión prendida, bueno, en una de esas tengo que regular qué es lo que voy a escuchar. Los noticieros, si pongo un noticiero, probablemente me va a bombardear de información y probablemente me va a angustiar o me va a poner más ansioso. Entonces yo también puedo ser responsable con eso y informarme cuando tenga que informarme, ¿no? En el día Perfecto, o cada 2 días, qué sé yo. perfecto. Eh, bueno, les presento la siguiente diapositiva que se llama Efectos en Home Office, ¿no? Cuando yo les hablaba de la idea de la multiplicidad de roles es porque en este tiempo de cuarentena hemos estado sometidos a la multiplicidad de roles, no solo, por ejemplo, somos mamá, papá, sino que además tenemos que estar en el trabajo, tenemos que estar experienciando lo que nos está pasando y a la vez lidiar con la sensación de que el tiempo es el mismo siempre, ¿no? Entonces como que a veces nos olvidamos de que, por ejemplo, el 1 de mayo es feriado, ¿no? Y creemos que es un viernes habitual y no, definitivamente no tenemos que trabajar ese día, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces en un cansancio mental más que físico, como les decía, y esto implica que estemos más irritables, pero a la vez que estemos todo el tiempo sosteniendo las situaciones que eventualmente no sosteníamos. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que estamos más expuestos a lo que le pasa a nuestros hijos, lo que nos pasa a nosotros, nuestros conflictos que alguna vez nos dieron vuelta pueden aparecer, nuestro miedo y nuestra angustia se conectan con esta situación puntual, y eso hace que se interrumpa o que se relacione mucho con el trabajo porque de alguna manera estamos conectados en este tiempo con el trabajo, es decir, que pueden aflorar otros miedos, por ejemplo, a propósito de la crisis económica, lo que puede aflorar son los miedos a ser despedido, ¿no? Implica que estamos viviendo y por lo tanto se reduzca la eficiencia que nosotros tenemos y como una forma de compensación a todo esto trabajamos más. Es decir, trabajo ya no de 9 a 5 como trabajaba habitualmente o de 9 a 4, sino que trabajo de 9 a 8 o de 9 a 9, como una forma O de sea, poder. yo tengo mayor temor a que me echen o me desvinculen o me despidan, entonces estoy trabajando más horas y me voy quedando hasta más tarde también como para contrarrestar como esa angustia que siento. Claro, pero a la vez estoy trabajando estresadamente, o sea, estoy de una manera más ansiosa trabajando. No es cuando yo llegaba a la oficina y sabía que al cerrar la puerta el otro día iba a estar todo como lo dejé, entre comillas, ¿no? Eventualmente si tenía alguna dificultad o una reunión extra, sabía que eso lo podía manejar. En este caso es una continuidad tal que de alguna manera se enlaza con mis propios miedos, pero también con la situación actual. O sea, son situaciones que se van conjugando y que son normales, pero que también hay que saber cuándo ponerle un alto, ¿no? Y en ese sentido, exigirnos, sobreexigirnos más del trabajo implica finalmente un cansancio mayor y una menor eficiencia, si lo vemos así, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos puede generar todas estas situaciones de estar exigidos, los miedos, trabajar mucho más del tiempo que debiésemos trabajar, es estar más estresado con síntomas de mayor ansiedad que nos pueden llevar, por ejemplo, a estar fumando más o al querer comer más, ¿no?
o eventualmente a un cansancio tal que sea algo más bien depresivo. Y en ese sentido podemos sentirnos que no nos queremos levantar, que no queremos seguir trabajando, que son parte también de los ritmos de cómo vamos procesando las cosas. No es que sea algo, entre comillas, mejor o peor, sino que hay que poner atención a eso. Y ahí, Felipe, hablas como de un correlato físico. De repente estoy tan cansada, pero no estoy caminando lo suficiente, no estoy haciendo el ejercicio suficiente y me voy a la cama y no puedo quedarme dormida, por ejemplo. O sea, muchas veces estamos cansados también mentalmente, pero también el físico no nos acompaña. Bueno, sí, porque además nosotros estamos acostumbrados a movernos físicamente. Por ejemplo, eventualmente si es que antes no trabajábamos en casa, pero si es que no lo hacíamos, teníamos que tomar el metro o tomar algún colectivo o bus, ¿no? O un taxi para llegar a un cierto lugar, eventualmente teníamos que caminar y eso queda ausente en este periodo y por lo tanto uno lo vamos a ver, pero una de las cosas que uno debiese suplir es con algún tipo de actividad física, algún estiramiento, tener pausas de movilidad, porque finalmente también lo que va ocurriendo es que nuestros insumos en el hogar, nuestras sillas, nuestros espacios de trabajo, son espacios que no están diseñados para el trabajo ergonómicamente y eso puede causar alguna sintomatología física también, ¿no? Claro. Acá nos dicen, por ejemplo, los distractores, como los oficios del hogar en general, nos hacen no poder controlar el tiempo. Y en el sentido de culpa, de ser productivo, también afecta, como el sentido de la culpa, el sentimiento de culpa, también nos afecta el ser productivo, como que uno tiene que estar con todos estos distractores y además ser papá, ser mamá, como tú decías, tener multiplicidad de roles. Eso nos estaban O sea, preguntando acá por el chat. sentido de culpa tiene que ver precisamente con que estoy en una situación crítica, donde hay además una crisis económica, y eso implica que tengo que estar más atento a mi trabajo, cuidarlo más, sobre todo si tengo todo el tiempo la información de que las personas están siendo despedidas de sus lugares de trabajo, y eso hace que la culpa aparezca como una forma de recordarme a mí mismo que tengo que seguir trabajando. ¿No? Lo cual hace que sea una exigencia y que puede ser funcional, pero a la vez me genera un grado de angustia tal que me hace disrupción en el trabajo y eso va generando un desgaste. Entonces, finalmente estoy pensando en que tengo que rendir en ambos lados y ahí lo ideal sería tener espacios de trabajo, si es que se puede. Yo no creo que haya un ideal, pero sí puede haber una forma en que yo encuentre de tener espacios de trabajo, de asumir de que esta es una realidad también distinta, que no, mi rendimiento no va a ser el mismo, no tiene por qué ser igual, en todos los ámbitos, de pareja, de familia, de padre, de madre, de abuelo, etcétera. Y por lo tanto estamos en una realidad que es distinta y hay que asumir de que a veces no vamos a poder trabajar lo que quisiéramos trabajar. Perfecto, gracias, Felipe. ¿No? Bueno, debemos tener presente. Aquí estaba un poco los que le organicé a propósito de poder tener cosas más prácticas. Primero es importante pensar de que estamos en una posibilidad, entre comillas, de redefinir ciertos roles o tareas en el hogar. Una de las problemáticas que hay a nivel familiar o a nivel de pareja siempre ha sido cómo utilizar los roles en la pareja o en la familia, ¿no? A veces los roles son muy estáticos y uno generalmente se siente muy agobiado cuando tiene roles muy estáticos y este es un momento de poder repensar o redefinir los roles. Por ejemplo, readministrar las tareas en el hogar y no cargar o sobrecargar a una persona puede ser algo que permita aliviar al otro y también sentir de que nos estamos responsabilizando de manera como familia o como grupo, ¿no? Y por lo tanto entiendo que a ratos tú puedes estar cansado, que el otro puede estar cansado, que nos podemos turnar con el almuerzo, nos podemos redestinar con los niños, yo ahora hago alguna actividad, tú mientras trabajas, ¿no? Tener ritmos de videoconferencias, también si tenemos que estar todo el tiempo en Zoom, tratar de dejar videoconferencias durante un periodo de tiempo versus otro, etcétera. Todo esto va, digamos, de la mano de cómo uno también tiene su espacialidad, dónde está viviendo, en qué lugar, es distinto vivir en una casa que en un departamento.
solo que con familia, con pareja, o sea, hay multiplicidades de cosas, pero que en la medida en que se hablan, se permite redefinir precisamente los roles y las tareas en el hogar. Eso implica también, por una parte, distribuir nuestros tiempos, es decir, que yo puedo a ratos administrar mis tiempos, no necesariamente tengo que estar o tener espacios a solas y compartidos, sino que de alguna manera puedo yo administrar y decir, bueno, este va a ser mi tiempo donde yo quiero estar relajado, relajado, trabajando y no trabajando, y administrarlo como parte de un acuerdo en común de familia o como un acuerdo en común de pareja, o solo incluso decir, bueno, ya que he trabajado durante 4 horas seguidas y estoy en una posición incómoda, ¿no? Que no es la habitual, en términos de estar sentado en una silla que probablemente no es la mejor, voy a parar una hora y voy a hacer alguna actividad física que me permita eventualmente estar mejor en ese sentido. Otra de las cosas que aparece como importante a nivel, por ejemplo, de los amigos, de la familia, es tener espacios de contención a nivel de amigos, donde se pueda, por ejemplo, confiar lo que uno está sintiendo, comentar sobre lo que ha pasado durante el día, y a la vez tener un espacio, entre comillas, de descarga, pero también de comprensión sobre lo que nos está pasando, ¿sí? Y es entendible que a veces queramos, bueno, ver a nuestros amigos, a veces tenemos exceso de Zoom, exceso de Skype, exceso de videoconferencia y eso hace que no queramos hablar, pero sí hay que tener presente de que no nos podemos aislar y que es muy beneficioso también contar con alguien más, ¿no? Y a propósito de la pregunta que me había hecho anteriormente, sí es importante tener espacios recreativos, ¿no? Así como nosotros en la vida cotidiana, en el pasado buscábamos deportes para hacer, el estar en periodos de cuarentena implica que probablemente no podamos hacer el deporte que nos gusta, pero sí podemos buscar, no sé, algún tutorial, algún taller, realizar ejercicios de meditación, si es que nos gusta la meditación, como una forma de poder hacer una introspección, o eventualmente organizar un día de cine, si es con la familia, ¿no? Una noche de cena, si es en pareja, ¿no? O si estamos solos, ¿qué nos gustaría ver con nuestros amigos? Si es que hacemos una videoconferencia, compartimos pantalla y podemos generar algo similar, ¿no? Entonces es muy relevante en ese sentido poder ir pensando qué soluciones también nos podemos dar para aminorar esa sensación de estar solos, por una parte, y también aminorar todo lo que es el estrés de las tareas y las situaciones que están ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de el trabajo y de lo que implica también contactarnos con el trabajo de lunes a viernes, es bueno siempre escuchar nuestro cuerpo, cómo nos sentimos. Probablemente es importante hacer pausas en el trabajo, hacer ejercicios musculares, como les decía. Y otra cosa que resulta importante es trabajar por objetivos. Es decir, yo durante la mañana voy a hacer, digamos, un tipo de trabajo y después almuerzo con un horario claro y después continúo y hago otro tipo de trabajo con otro producto que puedo tener, ¿no? Es importante quizás juegos con el equipo de trabajo para que yo sienta que no estoy todo el tiempo conectada y por lo tanto pueda tener un espacio de estar a solas. Por ejemplo, si voy a ir a comer, como lo hacía y salía eventualmente a comer con alguien del equipo o sola o solo, podía estar, digamos, en mi horario. Es importante que acordemos un horario con mi equipo en donde eventualmente el equipo sepa qué es lo que está pasando, que yo no voy a estar y que por lo tanto no me moleste o no me interfiera en esa rutina. Es importante en ese sentido coordinar la relación con tu equipo, ya que evita los malos entendidos, el avisar, el hablar con el equipo, permite que no hayan supuestos y eso implica también de que nos ahorremos una posible sensación de irritabilidad o de enojo frente a algo que no se entendió. No estamos tratando, entre comillas, de quitar un peso encima y lo que estamos diciendo es que implica a la vez hablar y el hablar implica también poder sentirnos contenidos con los otros. Entonces, en ese sentido es importante generar rutinas, ducharse en la mañana como lo hacíamos cotidianamente, tener horarios de comer, horarios de dormir, ¿no? Trabajar hasta cierto punto, sobre todo porque el tener horarios de trabajo lo que me va a permitir a mí es aminorar, como dice el otro punto, aminorar la incertidumbre. Y eso implica que nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer durante el día
y por lo tanto disminuye esa sensación de angustia que puedo tener por todo lo que está pasando. Otra cosa que es importante es establecer los tiempos de fines de semana, los feriados, tener claro que los feriados eventualmente no se va a trabajar, si es que yo encuentro que es así. A mi entender, los feriados no se trabajan y por lo tanto no debiésemos trabajarlos. Eh, Establecer días o reuniones con amigos, con familia, con hijos, ¿no? Tener espacios de reuniones donde nos podamos sentir contenidos, y eso implica también una sensación de que la incertidumbre disminuye. El otro punto que aparece importante es entender de que atravesamos por cambios de ánimo, que eso es común, que debemos escucharnos, que no hay un cierto ideal por cumplir, que a veces las culpas o las sensaciones de angustia que podamos tener son normales y que en la medida en que las hablamos las podemos entender, y por lo tanto es un tiempo para poder conocernos y entender qué nos está pasando. Y en ese sentido poder también ir mediando con lo que nos está pasando. Por lo tanto, es importante, para no sentirnos agobiados en todo esto que les estoy hablando, limitar, por ejemplo, las noticias y mantenernos informados, pero de ciertos medios y no de todos, ¿sí? No abusar también de los medicamentos. Si me está abriendo la cabeza, probablemente yo consumo o tomo un paracetamol, pero eventualmente tengo que tener atención a eso y también atención al control del uso de alcohol, porque muchas veces el alcohol lo que hace es relajarme, pero también inhibir ciertos aspectos de angustia que me están pasando. No sé si hay alguna pregunta o continúo. Si continúa al finalizar, vamos a hacer las preguntas, que acá nos llegaron varias preguntas. Sí creo que es importante, obviamente, como tú dices, de repente hacer un calendario específico de qué acciones tenemos que hacer. Por ejemplo, de 10 a 11 mando la presentación, de 11 a 12 mando un mail, o sea, poder lo que más se pueda organizar nuestro día para no caer en ese, ok, trabajo de las 9 hasta las 6 y tengo todo el día y voy dilatando, porque finalmente el trabajo se vuelve más extenso, pero menos productivo, según lo que conversamos. O sea, yo estoy trabajando más, pero en algo que me podía demorar 2 horas, me estoy demorando, no sé, 4 horas, por ejemplo. Porque hay otros estímulos, porque voy dilatando, etcétera, etcétera. Entonces, continuemos y después voy leyendo que nos han llegado 7 preguntas, así que es anónimo, no se preocupen, envíen sus consultas y las vamos a estar respondiendo. Bueno, ¿qué cambios de ánimo en casa pueden interferir con nuestro trabajo? Una de las cosas que sí puede aparecer y que está muy presente hoy en día es estar ansiosas o ansiosos y angustiados. Y esta es una respuesta más natural de lo que creemos, ¿sí? Son reacciones propias de la experiencia común de estar en un estado de permanente ansiedad, de permanente sensación de que me tengo que estar controlando frente a una situación y por lo tanto bajo un miedo constante de la pandemia, ¿no? Y sí, efectivamente nos podemos deprimir muchas veces y es nuestros ritmos, ¿no? Conocer nuestros ritmos y saber que no debemos presionarnos también nos ayuda a poder entender qué es lo que nos está pasando. Y por lo tanto, a veces es normal que nos deprimamos. Muchas veces uno le tiene miedo a deprimirse, pero es más común de lo que uno cree en la cotidianidad sentirnos ansiosos, sentirnos angustiados, sentirnos deprimidos. Y el poder nombrar y hablar sobre lo que nos está pasando también nos ayuda a poder entendernos y a poder ayudar a otros a que entiendan lo que nos ocurre o lo que le ocurre al otro. Por lo tanto, no hay que considerarlo como algo que no puedo sentir, sino que más bien algo que es natural dentro de uno. Y sí es importante considerar de que no debemos aislarnos demasiado, porque también es una condición esta de estar aislado y por lo tanto, a veces, si bien no tenemos ganas de ver a alguien o de escuchar o de ver noticias, solamente quiero estar viendo Netflix, ¿no? También el riesgo está en que yo me sienta tan aislada o tan aislado que finalmente me siento fuera de lo que está pasando, fuera de mis amigos, fuera de mi familia, ¿no? Por eso podemos estar atentos a lo que nos está pasando con las emociones, porque si bien son normales y son parte de la situación, muchas veces también nos podemos desbordar y es común que ocurra, ¿no?
pero ahí eventualmente debiese preguntar a algún especialista, ¿no? Y ver y tratar de trabajar en algunas sesiones de terapia o en alguna terapia sobre qué es lo que ha implicado también el impacto de esto y con qué otras cosas me he ido recordando, porque muchas veces estas situaciones lo que hacen son vincularnos con experiencias propias. Entonces, es importante aprender de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿no? Y una de las situaciones o preguntas que son útiles para este tipo de situaciones es preguntarnos por qué nos sentimos así en este momento. En el momento en que, por ejemplo, estamos ansiosas o que estamos angustiadas o que estamos más estresados, una de las cosas que me permite calmarme primero es entender qué es lo que me está pasando, de dónde o por qué me estoy sintiendo así, de dónde viene esta emoción. Tendrá que ver con algo que vi en la televisión, con algo que sentí, con un miedo que tengo de que mi papá o mi mamá le ocurra algo, porque declararon cuarentena en un lugar, porque descubrieron una situación, digamos, de infectados cerca de mi comuna o de mi región donde yo estoy viviendo. Esas preguntas permiten hacerme otra pregunta que es muy importante y es, bueno, finalmente si esto me está pasando, ¿qué puedo hacer con esto, no? ¿Será que yo puedo controlar todo lo que yo quiero? A veces, muchas veces no puedo, pero sí puedo establecer ciertas condiciones, eventualmente si yo tengo mucho miedo a contagiarme, a tener prácticas preventivas como eventualmente, y es lo que más ha comprobado, lavarse las manos sirve mucho, ¿no? Utilizar mascarillas, si bien fue una discusión en la OMS, hoy en día aparece como una situación muy importante, muy relevante para evitar el contagio, y en ese sentido el miedo puede aminorarse en la medida en que yo estoy pensando y haciendo cosas que permitan bajar mi ansiedad frente a una situación que ya es ansiosa. Por lo tanto, todas estas preguntas, todas estas situaciones, lo que estamos hablando hoy en día, nos permite hacerme cargo de mí misma o de mí mismo, apoyar a otros y finalmente disminuir el impacto laboral, o sea, es decir, que no nos interrumpa tanto mis emociones, mi angustia, mis miedos, todo lo que está pasando en el trabajo y por lo tanto hacerme cargo tanto de mi salud mental como de mi salud física. Bueno, para finalizar, quisiera que tuviéramos un espacio de preguntas, ¿no? Donde pudiésemos hablar o escribirnos y que yo pudiera responder a las interrogantes. Me parece que es un espacio de conversatorio muy relevante a propósito de lo que pensamos. Así que la idea es que podamos hablar y podamos compartir o poder establecer algunas cosas que nos interesan más que otras. Sí, por ejemplo, acá nos dicen cómo manejar las negativas hacia el jefe. Es decir, si un jefe en horarios fuera del horario laboral sigue exigiendo cosas, ¿cómo lo puedo manejar? En el caso de posiciones de manejo de equipo, ¿qué tipo de cosas dinámicas o distancias se podrían implementar para incentivar el equipo y ayudarlos a que juntos podamos mantener un buen ánimo y un trabajo productivo? O sea, de cara a la jefatura y de cara al equipo. Eso nos preguntan acá internamente. Bueno, es complejo el tema del jefe porque siempre la jefatura y en general aparece mucho, aparece la personalidad del jefe, ¿no? Y en ese sentido podemos tener muchos jefes, ¿no? Probablemente lo que habría que entender en ese sentido es cómo yo me puedo enfrentar a situaciones de mayor estrés y eso implica, por ejemplo, entender de que si hubo acuerdos a nivel de equipo de no molestarse después de cierto horario, habría que tratar de sostener esos acuerdos, ¿sí? Y por lo tanto, eventualmente podría decirle a mi jefe que después de ese horario las cosas no son tan urgentes, porque finalmente puedo verlo otro día, o puedo verlo el lunes, en el caso que sea un viernes, porque finalmente también creemos que en este tiempo las cosas andan más rápido y son todas urgentes, y ahí habría que administrar también, ¿no? Como parte de yo como trabajador y diría, bueno, finalmente esto es parte de algo urgente o no, ¿sí? Y ahí nos ponemos en una complejidad, porque uno son los acuerdos de equipo, pero otra cosa es mi relación individual con el jefe, y por lo tanto eso implica poder sobrellevar aspectos propios, es decir, mis propios miedos, mis propias trancas, entre comillas, con el jefe, y mi propia relación con el jefe. Y ahí estamos hablando de aspectos distintos. Pero sí también, en el caso de los jefes, debiesen llegar a acuerdos grupales, ¿no? O sea,
Lo que claro. pretendemos es que es un espacio de cuidado. Y si nos sobrecargamos de trabajo, eso implica de que nuestro rendimiento a la larga es mucho mayor, ¿no? Y Es como, a nivel de equipo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para mantener incentivados a los equipos? Si, por ejemplo, soy yo un jefe de algún área comercial o soy la jefa de algún supervisora o planificadora de algún equipo, ¿cómo puedo hacer para incentivar, animar a mi equipo, seguir conectados, pero en esta distancia, por así decirlo, y seguir con el trabajo productivo? O sea, hay muchas personas que esto les afecta de distintas formas, entendiendo que todos somos distintos. Entonces, ¿cómo poder, ok, con el jefe puedo conversar, puedo negociar, puedo ver timing, tiempo, pero con el equipo, cómo lo puedo hacer? o sea, si yo soy jefe es distinto a que si somos un equipo, ¿no? Ahí hay que pensar dos situaciones, porque probablemente el jefe se va a encontrar con situaciones asociadas principalmente a cómo compatibilizan los distintos horarios de cada uno, ¿no? Uno debiese tener un cierto acuerdo flexible. En ese sentido, uno puede decir, bueno, probablemente hay personas que tienen que ver a sus hijos, que tienen que estar en casa, haciendo las labores de la casa, versus el otro que está, digamos, con más disponibilidad de tiempo. No se trata de recargar a uno versus el otro, sino de equiparar eventualmente cómo uno se mantiene conectado. En ese sentido, uno podría flexibilizar algunas reuniones versus otras, ¿sí? Si O de eventualmente repente, yo me voy claro, a juntar una con instancia una para, parte del equipo, tengo que hacer, digamos, de conocimiento que me junté con esa parte del equipo y mantener igual informado a esa parte que no se puede juntar, ¿sí? Casi claro, como una suerte de telegrama, ¿no? Como que uno mandara un WhatsApp y dijera, bueno, acordamos esto, o un mail, acordamos esto, entonces para la próxima reunión tú vas a estar y espero que estés pendiente de eso, ¿no? y al Como tener final esas deferencias. ok, hay reuniones que van a ser netamente de trabajo y van a ser muy especificadas, pero también puede haber otras instancias con tu equipo que puedes hablar uno a uno, que puedes hablar más de la persona, qué te está pasando, qué te está ocurriendo, cómo lo estás enfrentando, o sea, también desde el área personal, yo creo que eso también hace más cercano, más humano y puedes entender, muchas veces uno cuando está lejos no entiende lo que le pasa a la otra persona y cuando esa persona se abre contigo y te cuenta, uno ahí puede saber cómo incentivar a esa persona. Quizás preguntarle cómo se encuentra, cómo te puedo ayudar, a ver, juntémonos un día y toda una tarde trabajemos juntas y vamos viendo, o sea, de repente quizás abrir el Zoom y conversar cosas como si estuvieras en la oficina, pero en verdad no. Acá nos preguntan qué pasa en un área puntual, en un área comercial, con personas mayores de 50 años que no tienen manejo digital y se sienten frustrados. Sobre todo ahora como que son en el fondo unas personas de edad de riesgo también y cómo poder manejar la frustración con personas ya de mayor edad. Bueno, ahí quizás lo que hay que repensar son el tema de las tareas, ¿no? Porque también podemos tener procesos que nos tienen, por ejemplo, y que en ese sentido asumimos otras tareas dentro del trabajo. En el caso de las personas que son adultos mayores o que están en situación de riesgo en términos de salud física, una de las cosas que resulta relevante es poder enseñarles, tener un espacio de aprendizaje con ellos, en el caso, por ejemplo, de que el jefe o se buscara algún tipo de capacitación posible, o eventualmente que alguien del equipo fuera asumiendo junto con otros la tarea de ir ayudándolos, ¿no? Para que puedan ir progresando. Y por otro lado, si eso no se pudiese cumplir, lo que sería importante también es considerar eso y abogar a que hay otras personas que finalmente no se van a poder conectar, ¿no? Que esta es una situación compleja y que por lo tanto lo que probablemente requieren para aminorar esa sensación de frustración es poder tener otro tipo de tareas, ¿no? Algo que por ahí el equipo necesite y que la persona se sienta útil frente a esa tarea y que no pierda, en este caso, el incentivo de que está contribuyendo, ¿no? Y que está haciendo algo por el equipo. Finalmente, el punto es cómo nos sostenemos todos como equipo y en el espacio de trabajo. Hace rato me decías, ¿no? El hecho de tener reuniones por Zoom y contener, digamos, hacer como que todos estamos trabajando, bueno, puede ser una buena idea
¿no? Pero a ratos también puedo tolerar que el otro no quiera estar con el equipo, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo quiero instalar eso, ¿voy a tener la flexibilidad también para asumir que alguien no va a querer? Claro, Porque también vamos a estar cansados de estar mirando todo el tiempo en la pantalla. por supuesto. Acá nos preguntan, pero desde Facebook, ¿cómo abordar a personas que son poco resilientes? Bueno, la resiliencia tiene la clave de que es un concepto de apelar a lo que nosotros hemos aprendido y a los recursos propios, ¿no? Y bajo este tipo de situaciones, este concepto, bueno, surge a propósito de la Segunda Guerra Mundial, no es menor, y tiene que ver con cómo uno o una puede sobrellevar experiencias críticas a propósito de sus propios recursos, ¿no? Y ahí probablemente el incentivo es a que la otra persona con la que estamos tratando de apoyar pueda ir redescubriendo, descubriendo qué cosas novedosas aparecen en él o en ella en estos tiempos, ¿no? Por lo tanto, una forma de incentivar es poder ayudarle a preguntarse y a la vez a mostrarle al otro que probablemente hay otras situaciones que esa persona ha atravesado, ¿no? Y que pueden ser muy complejas, pero que a la vez es su propia historia la que vale. Es algo así como decir, bueno, no por nada estamos aquí, ¿no? Y en ese sentido tú también tienes tus recursos y habría que apelar a tus propios recursos para este tipo de situaciones. Ahora, puede ser también de que nos golpee de maneras distintas esta situación y por lo tanto a ratos podemos sentir de que estamos deprimidos, de que eventualmente tenemos la sensación de que no nos queremos levantar, de que no tenemos razón de vivir, incluso en cosas más graves, y por lo tanto implica, ¿no?, apelar también a lo que hemos ido aprendiendo en situaciones complejas. Probablemente más de alguna vez hemos tenido situaciones complejas que hemos sabido, digamos, salir adelante, y eso tiene que ver con un concepto de resiliencia, apelar a uno mismo, al conocimiento que uno o uno tiene. Perfecto. Acá otra pregunta, ¿cómo bajar la ansiedad si tengo un miedo constante a que me despidan? Bueno, una de las formas de lidiar con eso tiene que ver con precisamente entender en qué momento estoy de mi trabajo. Es decir, si mi trabajo siempre ha sido útil para el otro, a nivel de los trabajadores y de equipo, entonces habría que preguntarse primero si estoy siendo justa conmigo mismo o justa con pensar que precisamente me van a echar, o tiene que ver más con la idea a propósito de los contagios, con el contagio popular o a nivel cultural, ¿no? Entonces, un poco habría que discriminar si es una posible idea, si es real, ¿no? O no, ¿no? Si me estoy haciendo o pasando esa pregunta a propósito del rollo, como dicen, ¿no? De que eso es real o no. Y por otro lado, elaborar estrategias. Por ejemplo, probablemente si estoy más ansioso, o estoy, no sé, comprando más, o comiendo más, o sintiéndome más irritable, también tengo que entender que este es un tiempo de movimiento económico en donde probablemente yo tenga que ser una persona más controlada en mis gastos y por lo tanto que me permita entender de que si se puede ahorrar una cantidad de dinero, sea una cantidad mínima, que me permita a mí sentir de que yo estoy haciendo un ahorro y que me permita en algún momento contar con esa cantidad de dinero, que puede ser relevante. O sea, Y lo otro es planificarse. también ir discriminando, sí, planificarse y a la vez discriminar que lo que muchas veces los otros sienten también a mí me conecta con eso, ¿no? Entonces puedo sentir de que si otra persona de mi equipo está angustiada y tiene mucho miedo, yo también voy a sentir de que eventualmente me paso esa película, ¿no? O esa Sí. idea por la cabeza. Entonces tengo Estamos que, todos más sensibles. Y en esa perspectiva, acá nos preguntan, ¿qué hago si tengo un ataque de pánico? ¿Qué puedo hacer? Porque estoy en la casa, veo noticias, eh, tengo el miedo que me van a echar, trabajo por ventas, por comisión, entonces si no tengo trabajo o no van llegando mails o no me voy moviendo, siento que automáticamente me van a echar porque yo trabajo directamente a nivel de comisiones. ¿Qué hacer si me da un ataque de pánico? bueno, los ataques de pánico son más recurrentes de lo que uno cree, ¿no? Probablemente todos hemos tenido un ataque de pánico en algún momento, ¿no? Por distintas situaciones.
Y primero hay que entender que los ataques de pánico pasan. O sea, no es tan terrible como uno cree, sin embargo uno puede sentir la sensación de que se va a morir, lo cual no es muy grato, ¿no? Y eso hace o nos da a entender de que es algo que pasa en algún momento, pero que nos está advirtiendo, ¿sí? Que podemos estar más sensibles o que nos está pasando algo que hay que poner atención. Los ataques de pánico son poco comunes y lo que nos indican en términos concretos es que, así como exacerbadamente, ¿no? En concreto lo que nos está indicando es que hay algo que no podemos pensar o hay algo que no podemos todavía ir teniendo en consideración en nuestra conciencia. Por lo tanto, es importante poder hablar, poder tener un espacio de poder hablar y entender primero qué es lo que nos está pasando. Las preguntas que les di en En la la presentación. diapositiva anterior, ¿no? Tenía que ver con eso, ¿no? ¿Por qué nos sentimos así y de dónde viene mi emoción? Tiene que ver un poco con entender, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Y en ese sentido hay que mantener la calma, aunque sea difícil, pero tratar de entender por qué es que estoy sintiendo esto, con qué tiene que ver, ¿no? Y eso puede ser una pregunta que me permita aliviar. Después de eso, eventualmente me tengo que hacer cargo y consultar con un especialista, ¿no? Si uno quiere inhibir sus síntomas y sentirse que ya se salió de la crisis de pánico, puede tomar algún tipo de medicación o eventualmente si quiere entender con mayor profundidad también lo puede hacer con un psicólogo. Son dos vías distintas, pero que van hacia la misma idea de que la crisis de pánico se amaine o aminore. Perfecto. Acá nos dicen buenos días, los periodistas estamos expuestos a miles de noticias y eso nos carga, nos deprime. Humanamente queremos ayudar, pero debido a la magnitud del problema no podemos. Eso también nos deprime. ¿Cómo lidiar con eso cuando hay cosas que se te escapan de tus manos? Me imagino en el caso de aquellos que son médicos o aquellos, como bien dice, periodistas, que ven la realidad pero finalmente es una mezcla entre impotencia y uno se deprime porque no puede hacer cosas. Eh, ¿Cómo uno puede afrontar eso que está pasando esta amiga que nos escribe? Bueno, la condición de ser un observador en términos de esta situación hace que nosotros estemos inevitablemente más expuestos que las personas que están en cuarentena, ¿no? Entonces algo que es relevante de considerar, ¿no? Porque generalmente lo que me va a ocurrir a mí es que yo voy a estar más sensible, más irritable, mucho más angustiada, porque finalmente me deja en la posición de que yo no puedo hacer mucho, salvo documentar en el caso de un periodista o de poder mantener algún tipo de entrevista o en el caso de un médico o de las personas que trabajan en el sistema de salud o en el ámbito de la salud, también pueden hacer todo lo que sus recursos pueden hacer. Y en ese sentido, a ratos podemos exigirnos mucho más de lo que realmente podemos y eso nos empieza a desgastar. Por lo tanto, también hay que ser justos con nosotros, con nosotras y decir, bueno, yo estoy aportando, puedo aportar de esta manera, pero no necesariamente voy a poder aportar más de lo que puedo aportar porque eso me va a terminar estresando, ¿no? A la larga el desgaste tiene que ver con enfrentarse a realidades distintas y ver que una o uno no puede, digamos, más de, por ejemplo, aportar, podemos encontrar otras vías que de alguna manera aminoren esa sensación de frustración. Ujú. Acá hay dos preguntas en una porque hay varias personas que están preguntando lo mismo y creo que es súper relevante y me siento, debo decir, identificada. Hola, en mi caso tengo problemas para dormir. Me he quedado hasta las 4 de la mañana despierta y si bien hago home office, debo conectarme con un horario de oficina, esto hace que sea más lenta en el trabajo y prolongue 2 horas más todo. Siento que es un círculo de no acabar. Y más arriba nos dicen algún tip, algo práctico para poder desconectarme y evitar este insomnio. Me siento completamente identificada, Felipe, así que si nos puedes ayudar, eh, ¿qué pasa? Uno está cansada, te quieres ir a dormir, pero ahí estás, ahí estás, ahí estás, y de repente con el celular, con la televisión, pensando en la presentación, muchas veces uno se va a acostar y de repente se acuerda de cosas. ¿Qué poder hacer? ¿Algún tips para estas queridas personas, nuestros clientes que nos están preguntando qué hacer con el insomnio? Bueno, lo ideal en ese sentido es primero mantener, como les decía, los horarios fijos de trabajo. Si yo probablemente estoy trabajando hasta las 9 10 de la noche, voy a entender de que
eh, mi uso de la pantalla va a generar algún tipo de cansancio después de esas 2 horas. Por lo tanto, recién voy a estar descansando de la pantalla, así como vemos televisión, ¿no? Alrededor de las 12, ¿no? Entonces, el uso de las pantallas tiene que ser restringido y por lo tanto yo debiese acotar no solo mi horario de trabajo, sino que el horario del uso de las pantallas. Eso habría que sumarlo con lo que estábamos hablando de generar algún tipo de actividad física, algún espacio, por ejemplo, de relajación en el caso de que quiera, por ejemplo, meditar, ¿no? Y bajar un poco la intensidad del ritmo del trabajo, pero yo diría que lo ideal ahí sería tener una actividad de ejercicio física, ver algún video en internet. Ahora hay muchas plataformas que están ofreciendo videos, o los mismos clubes o los mismos profesores de educación física ofrecen clases gratuitas, y eso implica también desgastar un tipo de energía que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Y eventualmente uno podría restringir incluso las comidas. No sé si se han dado cuenta que es distinto comer en algunos horarios del día versus otros, ¿no? Entonces uno debiese ir prestando atención a qué come. Si yo como alguna comida pesada de noche, probablemente me va a afectar más, ¿no? Y lo otro que es detectar cómo me estoy sintiendo, porque de repente no me puedo quedar dormida porque estoy ansiosa o estoy preocupada por los problemas, ¿no? Y ahí tengo que, en una de esas, confiar a alguien y poder llamar por teléfono a alguien y comentarle lo que me está pasando para que me pueda ayudar a estar más tranquila y así poder dormir. Otra cosa que me gustaría agregar es que probablemente podemos tener pesadillas durante este periodo, que es también una forma de sentirnos angustiados, ¿no? Sentir de que estamos procesando una situación que es compleja, pero que a la vez nos está desgastando. Entonces es normal que tengamos pesadillas, pero de alguna manera nos están advirtiendo de que probablemente estamos eh, más ansiosas o más angustiados con lo que realmente debiésemos estar, entre comillas. Mm, perfecto. Acá nos preguntan, nosotros como familia y equipo de trabajo hemos establecido horario. Muy bien, pero pasa que la contraparte, el cliente, no entiende que siguen existiendo horarios y los días de trabajo. Acá una recomendación, por ejemplo, en nuestro caso y en mi equipo, lo que hacemos es nos avisamos si vamos a ir a almorzar, voy a ir a almorzar porque muchas veces, y vamos sin el celular porque muchas veces uno está almorzando, estás viendo el teléfono, estás respondiendo, unos almuerzan a las 3, otros a la 1, los de Centroamérica almuerzan a las 12, entonces, ¿qué poder hacer para tú comunicar de buena manera que existen distintos espacios y tiempos y que está el horario de almuerzo, probablemente, no sé, desde que una persona puede estar en el baño y se demora en responder, o sea, se ha perdido un poco, se ha distorsionado la realidad de que uno está siempre 24/7 para el cliente. Y aquí nos dice qué poder hacer, cómo poder con la contraparte lidiar. Bueno, lo primero es que hay que tener claro si esto es un acuerdo individual o es de equipo. Si es un acuerdo de equipo, que si nosotros vamos a trabajar en este horario y después no vamos a contestar, ¿sí? Salvo algunas excepciones, porque pueden haber algunas excepciones, ¿cierto? Pero que eventualmente se le va a nombrar a la contraparte, al cliente en este caso, que nosotros solamente vamos a atender por esta situación excepcional y que por lo tanto, si me llama o me escribe durante ese periodo de tiempo, como equipo adoptamos la forma más clara de mantenernos sanos a nivel de la salud mental, que es parcelar nuestro horario de trabajo y en horarios de almuerzo no contestar el celular, porque nada es tan urgente como parece, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la importancia radica en que tengamos un acuerdo de equipo, porque es el equipo el que me sostiene y no solamente soy yo como persona individual, y eso también me da una tranquilidad y aminora la fantasía de que si yo no contesto o no le contesto al cliente, casi que me van a despedir o va a generar un daño mayor, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener acuerdos de equipo porque de alguna manera me van sosteniendo también a mí y van aminorando todas estas sensaciones de angustia, ansiedad o miedo en torno a
si me van a echar o va a haber algún problema mayor o alguna situación más grave. Acá hay una pregunta que me gustaría responder yo, porque, y bueno, también me puedes ayudar, Felipe, porque habla un poco de, claro, ¿qué espacios se pueden proponer en el trabajo para ayudar a minorar el estrés y la ansiedad? Algunos ejemplos, por ejemplo, lo que dijiste en los conversatorios one on one. En ese caso, lo que nosotros hacemos a nivel Admetrics, que puede ayudarlos, los puede guiar, nosotros tenemos una instancia que se llama One on One, en donde uno puede conversar qué te está pasando, es un espacio abierto, qué te está pasando a nivel personal y después hacer una entrega de feedback a nivel también de trabajo. Pero básicamente es para saber cómo te estás tú, cómo estás lidiando con esta situación y y qué te está pasando. ¿Ya? Si te estás comiendo las uñas, si estás durmiendo mal, si estás más irritable, si tienes angustia y ganas de llorar todo el tiempo, y se generan también cosas como no me gusta que me molesten cuando estoy almorzando, no me gusta que manden cosas cuando está fuera del horario laboral porque claramente voy a ir a revisar el mail y lo voy a ver y voy a responder y así es como un círculo de la ansiedad. Entonces, lo que puedes hacer uno es siempre estar conectado con tu equipo para, independiente de las reuniones que uno tiene para hablar de trabajo, y también generar una instancia, un espacio abierto para poder hablar con tu equipo o tus compañeros. Y lo que te decía que a veces funciona es dejar el Zoom abierto y poder estar conversando, trabajando con alguien, algún miembro de tu equipo, que de repente es una suerte de compañía, porque como bien decía Felipe, hay gente que está lidiando sola esta cuarentena y otros que también están con familia, con niños, entonces, y ayudar, yo te diría, con un calendario así muy específico. ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿Qué voy a hacer? Dividirlo muy específicamente para poder ayudar con eso. No sé si me puedes ayudar con algún otro ejemplo, Felipe, que uno pueda en el trabajo generar estos espacios más personales, no tanto de número, porque por ejemplo acá nos dicen, mi trabajo implica renta al 100% variable. La pregunta es cómo lidiar con esta frustración personal que tengo. ¿Cómo puedo con mi equipo y con mis jefes también poder tratarlo y conversarlo? Bueno, ahí habría que ver, porque son varias preguntas, ¿no? La que ¿Mm? estás haciendo, pero en el caso de tener un espacio uno a uno, primero habría que tener presente de que el otro tiene sus propios ritmos, ¿no? De que en la medida en que el jefe y el equipo va comprendiendo los ritmos, también esos espacios se hacen mucho mejores y permiten finalmente la finalidad para la que fueron creados, ¿no? Que es sostener al otro, que el equipo se entienda mejor, que evite los conflictos, los malos entendidos, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Frente a la renta variable, bueno, es complejo porque este es un momento complejo, pero de alguna forma uno puede establecer o preguntarse, en algunos casos, han empresas que han llegado a poder tener un espacio en donde el jefe les dé una base y entendiendo de que esa base se va a sostener durante un periodo de tiempo, ¿no? Y son acuerdos que se logran generalmente de equipo, ¿no? Si tenemos 3 o 4 trabajadores que trabajan así, es ideal que se pueda pensar el equipo, como ese grupo con el jefe, ¿no? Por lo tanto, eso me hace sentir de que no estoy expuesto a una situación, sino que estamos todos en una situación con el ánimo de poder salir adelante, ¿no? Y lo otro es ser precavido, o sea, la idea de tener un colchón durante este tipo de situaciones aminora también mi ansiedad, sabiendo que puedo recurrir a algo así. Generalmente las personas que tienen renta variable pueden administrar también los excesos si es que en algún momento ganaron más, y a veces si no se da ese periodo, bueno, podemos buscar forma a nivel de equipo, ¿no? Claro. La O última generar, pregunta no. claro, o generar de repente talleres como que alguien se incentive y pueda hacer el taller de baile, el taller de, bueno, acá en Admetrix tenemos de yoga, de acondicionamiento físico, o sea, sentirse miembro de una comunidad también, o sea, que no estamos solos en esto, es algo nuevo que nunca estuvimos expuestos a algo así, al menos
lo que nos estamos viviendo y poder entender de la mirada de que es algo nuevo, poder aplicar también cosas como meditación, respiración, etcétera. Les quiero agradecer la instancia, los quiero también dejar invitados porque vamos a estar haciendo otra instancia más, ya más focalizados en equipo, pero yo te quiero dar muchísimas gracias, Felipe, porque contar con un experto de tu envergadura, de verdad que estamos muy agradecidos y sabemos que esto va a ayudar. Cualquier cosa, acá está el mail de Felipe, su celular, me pueden escribir a mí si quedaron con alguna otra duda, vamos a mandar la presentación, vamos a mandar la grabación, así que te quiero agradecer el tiempo, te quiero agradecer los tips, el contenido de tu presentación, y acá tenemos un mensaje que nos acaba de llegar. Muchas, muy buenas charlas, felicitaciones, muchas gracias. Y nada, Felipe, te agradezco y espero que todos tengan un muy buen día. Gracias a todos y no duden en contactarnos también porque no solo entregamos datos, también les podemos ayudar con un tips de cómo también trabajamos y aplicamos esto nosotros en Admetrics a nivel remoto.